¿Puedes caminar? ¿Cómo vamos a poder utilizar a la glucosa, a la galactosa y a la fructosa? Todos estos monosacáridos, ¿cuántos carbonos tienen? 6 carbonos. 6 carbonos. Ok. Los vamos a poder metabolizar o catabolizar de dos maneras. Por un mecanismo aerobio y por un mecanismo anaerobio. Por el mecanismo aerobio lo vamos a llamar respiración celular. La respiración celular está constituida por 4 pasos. Primer paso, glucólisis. Segundo paso, formación de la molécula de acetilcoenzima A. Tercer paso, ciclo de creación. Cuarto paso, cadena de transporte de electrones. Y la fosforilación oxidativa. Ok, en el proceso aerobio también puede ocurrir la glucólisis. Okay. Ahora, la glucólisis, el lugar donde ocurre es en el citosol. Del segundo al cuarto paso, estos pasos de la respiración celular tienen que ver con el organelo denominado mitocondria. Ahora, la formación de la molécula de acetilcoenzima A se lleva a cabo en la matriz mitocondrial, al igual que el ciclo de Krebs. La cadena transportadora de electrones se lleva a cabo ¿en dónde? En la membrana interna mitocondrial o también llamada la cresta mitocondrial. ¿Okay? Ese es el lugar donde ocurre la cadena transportadora de electrones. De manera general, lo que sería la mitocondria está formada por membrana externa, membrana interna que se pliega, y el espacio entre las dos membranas se le llama el espacio intermembrana o intermembranoso. Dentro de la membrana interna mitocondrial se encuentra la matriz. En la matriz es como si fuera análoga al citosol. Hay nutrientes, hay enzimas, hay ribosomas, está el cromosoma de la mitocondria. Y bueno, ahí en el esquema general. ¿Preguntas? Ahora, generalmente cuando hablamos de respiración celular decimos que el organelo que lleva a cabo la respiración celular es la mitocondria. ¿Por qué? Porque de los 4 pasos que constituyen a la respiración celular, 3 pasos están relacionados con la mitocondria. ¿Dudas acá? El proceso por el cual se lleva a cabo la síntesis de ATP es por fosforilación oxidativa dentro de la respiración celular. Vamos a hablar un poquito más de la glucólisis. Antes de que hablemos de la glucólisis, aerobio. El proceso aerobio depende de la presencia de el oxígeno. El proceso anaerobio ocurre cuando no hay presencia de oxígeno o ha disminuido de manera muy notable. La glucólisis, en su definición, es una secuencia de 10 reacciones. En esta secuencia de 10 reacciones se van a oxidar, puede ser a la glucosa, puede ser a la galactosa, puede ser a la fructosa. ¿Dónde ocurre? ¿En qué lugar de la célula ocurre? Ya lo dijimos,
en dos fases. Pero de una vez vamos a decir, ¿cuáles son sus productos de la glucólisis? Piruvato. 2 moléculas de piruvato, 2 moléculas de ATP, 2 moléculas de NADH. Ojo, está dividida en dos fases. De la reacción 1 a la reacción 5, estas constituyen la fase de gasto, la fase de inversión, la fase de acumulación de energía. ¿Por qué de gasto? ¿Por qué de acumulación o por qué de inversión? Porque aquí, literal, así, se gastan ATPs. Se toman grupos fosfato de los ATPs para ser transferidos a los sustratos para que puedan fosforilarse y por lo tanto vamos a obtener al ADP. Por eso se le llama de gasto, de inversión o de acumulación. La reacción de las 6 a la 10 corresponde a la fase que se llama de producción de ATP o de producción de energía. Porque aquí es donde se lleva a cabo la síntesis de ATP. El mecanismo por el cual se sintetiza ATP se llama fosforilación a nivel de sustrato. ¿Ok? Aquí ustedes me podrían decir, maestra, usted dijo que la fosforilación oxidativa es síntesis de ATP. Y me acaba de decir que la fosforilación a nivel de sustrato también es síntesis de ATP. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Puedo borrar acá? No. Gracias. Diferencia entre la fosforilación oxidativa y la fosforilación a nivel de sustrato. Fosforilación a nivel de sustrato. Fosforilación oxidativa. Ok. Ahora, ¿qué es la fosforilación a nivel de sustrato? Es la transferencia de un grupo fosfato desde ¿dónde se encuentra ese grupo fosfato? En el sustrato. ¿Quién lo va a recibir? Hasta el ADP. ¿Qué significa ADP? Adenosín difosfato. Cuando este ADP recibe un grupo fosfato proveniente del sustrato, este ADP se convierte en ATP. Ahora, las fosforilaciones a nivel de sustrato se dan en reacciones de vías, en este caso de tipo catabólico. ¿Como quién? Como glucólisis y como ciclo de Krebs. Una reacción específica, ahí puede ocurrir la fosforilación a nivel de sustrato o la síntesis de ATP por este mecanismo. ¿Dudas? Luego, fosforilación oxidativa. Para que se lleve a cabo la fosforilación oxidativa se necesitan los pasos previos para llegar a la fosforilación oxidativa. ¿Cuáles son los pasos previos de la fosforilación oxidativa? Los podemos englobar en la respiración celular aerobia. ¿Cuál era el primer paso? La glucólisis. ¿Cuál era el segundo? La formación de la molécula de acetilcoenzima A. ¿Cuál era el tercero? Ciclo de Krebs. ¿Cuál era el cuarto? La cadena transportadora de electrones y por lo tanto se puede llevar a cabo la fosforilación de tipo oxidativo. Primer punto, requiere todos los pasos. Segundo punto, ¿cuál es la producción de ATP o qué tanto ATP puedo producir a partir de un proceso oxidativo? Si nosotros hablamos de ATP producido a partir de una sola molécula de glucosa, por un proceso oxidativo puedo generar hasta 32 ATPs. De una glucosa. De una glucosa. Pero ¿con qué
¿Con qué proceso? ¿Oxidativo? ¿Sí? Con todos, ¿no? Todo. O sea, todos juntos. Todos juntos, todos juntos, exactamente. Por lo tanto, ¿quién es más eficiente para producir ATP? ¿Un proceso de fosforilación oxidativa o un proceso de fosforilación a nivel de sustrato? Yo creo que el oxidativo. Produce una gran cantidad de ATPs. ¿Dónde se realiza como tal el proceso de fosforilación oxidativa? Tengo que ser súper específico. Va a ser realizado, en este caso, en la membrana interna mitocondrial y la enzima se llama ATP sintasa. Ella es la encargada de realizar la síntesis de ATP por el mecanismo de fosforilación de tipo oxidativo. ¿Dudas hasta acá? Entonces dijimos, la producción de ATP para la glucólisis se lleva a cabo por fosforilación a nivel de sustrato. En la segunda fase. Regreso aquí. ¿Qué reacciones me importan de la primera fase, que es la producción de energía? Es la reacción número 1, la reacción número 3, la reacción número 4. Son las que me van a importar y ahorita vamos a decir por qué me van a importar. Luego, en el caso de la fase de producción de energía, ¿qué reacciones me importan? La reacción número 6, la reacción número 7, la reacción número 8 y 9 no me importan, vamos a decir, aunque sí son importantes, pero ahorita no las vamos a destacar, y la reacción número 10. ¿Por qué me importa la reacción número 1 y número 3? Porque son reacciones en las que se gasta un ATP. Igual acá, en la tercera, se gasta un ATP. ¿Por qué me importa la reacción número 4? Me importa porque la estructura de la glucosa, que literalmente inició en la primera reacción y que hasta este momento tiene 6 carbonos, la glucosa o esta estructura de 6 carbonos es fragmentada a 2 estructuras de 3 carbonos cada una. Primera molécula de 3 carbonos, segunda molécula de 3 carbonos. Estas 2 moléculas de 3 carbonos van a pasar ¿a quién? A la segunda fase de la glucólisis. La segunda fase es la de producción de energía. Por lo tanto, a partir de la sexta reacción, vamos a decir que los productos, las reacciones son al doble, porque van a suceder en esta molécula de estructura de 3 carbonos, pero también en su molécula hermana de 3 carbonos. 2 reacciones para las moléculas de 3 carbonos en la 6, en la 7, en la 8, en la 9, hasta llegar a la 10. ¿Preguntas? Ahora, en la sexta reacción, ¿por qué me importa? Porque es una reacción redox. Es la reacción en la cual se va a generar al NADH. Acuérdense que NADH es un transportador de electrones de alta energía. De electrones de alta energía. Esta energía es almacenada temporalmente, pero esta energía va a ser utilizada. ¿En qué momento va a ser utilizada? Va a ser utilizada para el cuarto paso de la respiración celular. ¿Cuál es el cuarto paso de la respiración celular? Transporte de electrones. La cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa. Los NADH generados en la sexta reacción de la glucólisis van a llegar hasta la cadena transportadora de electrones para cumplir este cuarto paso y que posteriormente se pueda llevar a cabo la gran producción de ¿qué? ATP. De ATP. Ojo, estos NADH no únicamente van a ser producidos en la glucólisis, también van a ser
esto en el examen? No, nada más cabello. Fosforilación en internet. En Chile siento que sería mejor si se hace Ok. un examen de imagen. Sí, Ahora, voy a poner la vía, les voy a poner las enzimas. Vamos a hablar de la regulación hormonal, de la regulación periférica. Ujú. Permítame un segundo. 12 por 20, hacer 12. No, o sea, sino que el resultado es 12, o sea, es que. Eres el muñeco, 144, ¿no? No sé por qué. Sí. Porque es 12, o sea, no porque el mismo sea que es 12 de los resultados. O sea, eso es de que el número es 12, estás multiplicando 12 y se te hace fácil. 12 por 5. Ahora, O sea, nosotros ya definimos qué es esto de la respiración. es el cuadrado. Nosotros ya definimos las partes, las etapas, las fases que integran la respiración celular. Ojo, aquí el segundo paso yo lo puse nada más como formación de la molécula de acetilcoenzima A. Si fuera muy estricta, tendría que decirle descarboxilación del piruvato para generar acetilcoenzima A. ¿Ok? Entonces, aquí luego, ¿qué es lo que tengo? La definición de la vía. ¿Ok? Luego, aquí las condiciones. ¿Qué me dice acá? La glucólisis se realiza en todos los tejidos de acuerdo a las necesidades energéticas de la célula. Si mi célula requiere energía, a glucólisis activa. Si mi célula tiene mucha energía, entonces glucólisis inhibida. Ojo, ¿de dónde va a provenir la glucosa o la fructosa o la galactosa? Ya la sabemos, de los alimentos, a partir de la degradación de todas las enzimas que nosotros citamos previamente. Ojo, pero en condiciones de ayuno, ¿de dónde va a provenir la glucosa? De la degradación del glucógeno. La vía se llama la glucogenólisis. Luego, también puede provenir a partir de la activación de la vía de la gluconeogénesis. Y esto significa la vía síntesis de glucosa a partir de fuentes no carbohidratos. Entonces, todas estas son las fuentes por las que puedo obtener glucosa para metabolizarla en la glucólisis. ¿Preguntas? ¿Podemos pasar a la que sigue? No. ¿Cuáles serían las síntesis a partir de fuentes no carbohidratos? Gluconeogénesis. Ok. Lo mismo que yo describí. Sí. Entonces, si la gluconeogénesis es la de síntesis a partir de fuentes no carbohidratos, la de la degradación de Glucogenólisis. Degradación de glucógeno, glucogenólisis. Acuérdense que estas las puedo preguntar en el examen, por definición. ¿Ok? Aquí ya esta, quizás la lleguemos a preguntar toda en sus particularidades. ¿Va? Ahora, en el caso, ya dijimos, ¿cuántas fases integran a la glucólisis? 2, fase de acumulación, fase de inversión. De la reacción 1 a la 5, fase de inversión. De la reacción 6 a la 10, fase de producción de energía. ¿Dónde se lleva a cabo? En el citosol. ¿Cuál es el resultado? 2 moléculas de piruvato, 2 moléculas de ATP, 2 moléculas de NADH. Ya dijimos las reacciones que están implicadas con cada una de las generaciones de estos productos. Ojo, no hemos dicho las enzimas. Ahora, dependiendo de las concentraciones de oxígeno, se puede llevar a cabo el proceso de respiración celular. Y a esto le vamos a llamar también glucólisis de tipo aerobia o la respiración celular de tipo aerobia. Pero cuando las concentraciones de oxígeno disminuyen,
entonces se puede llevar a cabo un proceso anaerobio. Por lo tanto, ahí la glucólisis va a ser de tipo anaerobio. ¿Preguntas? Ahora, ¿qué les voy a presentar a continuación? Las enzimas. Estas son las enzimas que participan en la glucólisis. Primera enzima, exocinasa. Segunda, fosfoglucosa isomerasa. Tercera, PFK1 o llamada fosfofructoquinasa o quinasa. Sinasa o quinasa dependiendo de la traducción del inglés al español. Es exactamente lo mismo. La cuarta es la aldolasa. La quinta es la triosa fosfato isomerasa. Termina la primera fase. Inicia la segunda fase con la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Continúa con la gliceratocinasa, gliceratomucasa, la linolasa y la piruvatocinasa. Entonces ya podemos sustituir acá. En el caso de, dijimos, están seleccionadas aquí las que nos importan y las que pueden ser objeto de pregunta en el examen. ¿Quién realiza el gasto de una molécula de ATP? Es la primera enzima y la tercera enzima. Aquí tendría que sustituir por exocinasa y en el caso de la tercera tendría que sustituir por fosfofructosinasa 1 o para los cuates PFK1. ¿Preguntas hasta acá? Ahora, la cuarta, la que realiza la fragmentación de la molécula de 6 carbonos en 2 estructuras de 3 carbonos, se llama aldolasa. En el caso de la sexta enzima, que dijimos que también nos interesaba, ¿por qué? Porque está implicada en una reacción redox, está implicada en la generación del NADH que va a participar en la cuarta etapa de la respiración celular. ¿Cómo se llama? Deshidrógenos. Ahora, las para reacción redox, producción de NADH. Reacción redox, la NADH, bueno aquí. Ahora, séptima y décima, implicadas en la fosforilación a nivel de sustrato. ¿Cómo se llama la séptima? Y la décima, piruvatocinasa. Sustituyan, por favor, los nombres de las que podemos preguntar. Entonces 1, 3, 4, 7 y 10. En la 4 es donde se divide en dos. Ajá. Ahora, ojo, esto ya lo habíamos dado previamente. Nosotros ya estamos capacitados. ¿Para qué? Para leer las reacciones de acuerdo a los elementos que la integran. Y dijimos que en todas las reacciones vamos a encontrar el sustrato, vamos a encontrar la enzima, si necesita coenzima cofactor lo vamos a ver ahí y vamos a ver al producto. Aquí y exactamente lo mismo. Primera reacción, debo de aclarar, de las vías metabólicas que encontramos así, todo muy bonito y desplegado, va a ser la glucólisis, va a ser el ciclo de Krebs. De ahí quizás algunas otras como la glucogenólisis, como la glucogénesis, quizás hasta la gluconeogénesis, pero de ahí en fuera la mayoría hasta les quitan reacciones con la finalidad de que no se vuelva muy grande y muy engorrosa la vía. ¿Ok? Ahora, para el caso de la glucólisis, en la primera reacción, ¿quién es el sustrato? Glucosa. ¿Quién es la enzima? Exocinasa. Como gasta ATP, tenemos la presencia de una molécula de ATP. ¿Qué es lo que va a pasar? Se le va a quitar un grupo fosfato al ATP, se le une a la glucosa para convertirla en glucosa 6-fosfato y ahora tenemos la presencia de ADP. ¿Preguntas? O sea, la exocinasa va a quitar el fosfato al ATP y se va a dar una Exacto. Esa es la primera vez. Tanta. Ahora, acuérdense, condición para que sea una vía metabólica. Las enzimas trabajan en cascada o en cadena. El producto de la primera reacción es el sustrato de la segunda reacción. El producto de la segunda reacción es el sustrato de la tercera reacción. Y es lo que vamos a ver a continuación. En la segunda reacción, aquí, ¿quién es el sustrato? La glucosa 6-fosfato. Es una isomerasa. Aunque yo ya no les explicara, no me tomara el tiempo de explicarlo, ustedes ya saben en qué consiste la reacción de isomerización. Y aquí hay el cambio del grupo carbonilo de una posición externa a una posición interna, inicialmente era una aldosa y luego se convierte a una cetosa. El producto final es la fructosa 6-fosfato.
fosfato es exactamente lo mismo y tenemos la presencia del ADP que resultó a partir de que le quitaron un grupo fosfato. ¿Dudas? Vámonos con la cuarta reacción. Cuarta reacción de la glucólisis. ¿Quién es el sustrato? Fructosa 1,6-bifosfato. Es una estructura de 6 carbonos. ¿Qué va a hacer la aldolasa? La divide en dos. ¿Cuáles son literalmente los dos nombres de las moléculas que yo aquí la puse nada más con carbono, carbono, carbono? Para estas moléculas, la primera, sin orden de importancia, dihidroxiacetona fosfato, una cetosa, y el gliceraldehído 3-fosfato, una aldosa. ¿Preguntas? Es importante eso si es cetoso o cetoso. Únicamente para comprender que hay una fragmentación de la molécula. ¿Por qué vamos a tener resultados al doble? Porque, ojo, aquí el gliceraldehído 3-fosfato no va a pasar por la reacción número 5, se va a ir directo a la reacción número 6, se va a ir directo a la segunda fase de la glucólisis. Pero la dihidroxiacetona fosfato, antes de acceder a la reacción número 6, que es la segunda fase de la glucólisis, primero tiene que transcurrir por la reacción número 5. ¿En qué consiste la reacción 5? Es una reacción de isomerización. Y como reacción de isomerización, esta cetosa se convierte en una aldosa. Y como aldosa ahora se llama. ¿Cuántos gliceraldehídos tenemos hasta el momento formados cuando termina la primera fase de la glucólisis? Por eso aquí yo les marcaba, vamos a tener dos moléculas de 3 carbonos que van a acceder a la reacción número 6, que es la segunda fase de la glucólisis. La dihidroxiacetona fosfato del paso 4 es aldosa. No, la dihidroxiacetona es cetosa, el gliceraldehído es aldosa. Mande. ¿Podemos pasar a la sexta reacción? ¿Por qué lo pronunciaron? Porque entiendo que en la 4, con la aldosa, se mueren dos primeros. Que hacen el mismo error de que es el gliceraldehído y el gliceraldehído 3. No son isómeros. Aquí son dos moléculas diferentes. Las reacciones de Reciben dos isomerasa. nombres diferentes en realidad. Ajá. Pero diferentes dos. Pero ¿cómo pasa que esas dos, entonces, o sea, afecten a que entonces sea el doble en la vida? Porque una se va a terminar. Ahora sí, se isomeriza para convertirse en un segundo gliceraldehído 3-fosfato. Eso para que a las 6 necesariamente tienen que ser extraltosas, digo, cetosas. No, al revés. Digo, Primero aldosas, estaba sí, haciendo aldosas. aldosas. Tienen que ser las dos aldosas. Y una, la primera, el primer ¿Por qué gliceraldehído ¿Por formado. qué el hidroxiacetona no se puede O sea, que salgan los dos como gliceraldehído 3-fosfato, Sí. no, porque si te das cuenta cuando fragmenta, en este caso, la 1 sí, en la reacción de manera natural, en la primera estructura ya tenemos un grupo carbonilo. ¿Y quién se lleva ese grupo carbonilo de manera natural? Pues el gliceraldehído 3-fosfato. El otro, por el reordenamiento, ese grupo carbonilo no queda en una posición externa, sino queda en una posición interna. Entonces, de manera inicial. Pero ese ya es un detalle muy Ahora, vámonos a la segunda fase, la fase de producción de energía. Es una reacción redox con la que iniciamos. Los dos gliceraldehídos 3-fosfato van a correr a través de la sexta reacción. Aquí, ¿qué tenemos? La vitamina B3 niacina en su coenzima, en este caso
No, Se se reduce y reduce. se oxida en glicerol. Exactamente. Se oxida en glicerol y se Ujú. reduce. Exacto. Acuérdate que cómo detectamos si el NADH o el NAD o la coenzima se oxida o se reduce por la presencia de hidrógeno. Cuando La hay forma hidrógeno, reducida, exacto, es con hidrógenos, pero la forma oxidada no los tiene. pero eso no tiene Por eso, inicialmente está reducido. Digo, oxidado. oxidada y termina reducida. Así en su forma reducida, acuérdense que va a tener la función de ser un transportador de electrones de alta energía que va a llegar a la cadena transportadora de electrones y ahí es cuando va a permitir esa energía la fosforilación oxidativa, o sea, la síntesis de ATP a gran escala. ¿Dudas? Reacción número 8. En la reacción número 8 generalmente pues, no se pregunta y tampoco la reacción número 9. Únicamente las mencionamos pues, por mera formalidad. ¿En qué consiste la reacción número 8? La realiza una mutasa, es una reacción de isomerización. El sustrato es 3-fosfoglicerato y el producto es 2-fosfoglicerato. ¿Qué pasó acá? Se hizo un cambio entre el fosfato y el borocho. Se cambió al grupo fosfato de posición. De estar en la posición del carbono número 3 se llevó a la posición del carbono número 2. Eso es lo que sucede. ¿Preguntas? Entonces la 8 y la 9 no se preguntan. No, generalmente nunca se pregunta. Se explican por mera formalidad, pero no se pregunta. Ahora, paso número 9. El 2-fosfoglicerato va a perder una molécula de agua. ¿Quién le ayuda a perder una molécula de agua? Una enzima que se llama enolasa. Cuando pierde esta molécula de agua, ahora se llama fosfoenol piruvato. ¿Preguntas? ¿Y el agua dónde lo llevan? Queda en el citosol. Acuérdense que de regla, nuestras células están embebidas en un ambiente acuoso, pero dentro de nuestras células también hay un ambiente acuoso. Entonces únicamente ahí quedaría la molécula de agua disponible para lo que se necesite. Reacción número 10. Otra vez nos volvemos a encontrar con la fosforilación a nivel de sustrato. El sustrato seguramente aquí ya están viendo que tiene un grupo fosfato. Ese grupo fosfato va a ser transferido ¿hacia quién? Hacia el ADP para que se forme exactamente, el ATP. ¿Y quién es el producto? Piruvato. ¿Okay? ¿Dudas hasta acá? Aquí 2 moléculas de ATP y tenemos la presencia del piruvato. Ahora, alguien me podría decir, maestra, pero ¿por qué me dice usted que únicamente se formaron 2 ATPs? Si yo veo que por fosforilación a nivel de sustrato se generaron 2 ATPs en la reacción número 7 y otros 2 ATPs en la reacción número 10. ¿Por qué? El resultado, vamos a decir final, solo se toman 2 ATPs. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Porque otro lo utiliza. ¿Mandé? Porque otro lo utiliza dentro de la última fase. Más o menos, pero hay que dar detalles un poquito más reordenados. Ok, ¿cómo se llama la primera fase de la glucólisis? ¿Cómo se llama? Ok, ¿qué otros nombres reciben? Inversión o gasto. ¿Qué se invierte o qué se gasta? ADP. ¿En qué reacciones se invierte?
enzimas. Esto a lo mejor en algún momento se los preguntan en su carrera. ¿Cuántas enzimas tenemos para la reacción número 1? Tenemos 2. Hacen la misma reacción. ¿De qué dependen? Del tejido en el que trabajan. La exocinasa lo hace en todos los tejidos, excepto las beta pancreáticas y el hígado. Ahí, en las beta pancreáticas y en el hígado, la enzima que realiza la primera reacción se llama glucosinasa. Anótenlo, por favor. Glucosinasa. Glucosinasa. Ahora, vamos a hablar de la regulación hormonal y de la regulación alostérica. La glucosinasa era para el hígado. Y las beta pancreáticas. O sea, las beta pancreáticas no tienen, ni el hígado no tiene exocinasa, tiene glucosinasa. Ahora, regulación hormonal. ¿Quiénes son las hormonas que regulan a la glucólisis? Son insulina y glucagón. Y nosotros ya hablamos de insulina y de glucagón. Ojo, ¿en qué condiciones insulina va a estimular a la glucólisis? ¿Cuándo qué? Cuando hay un incremento de la concentración de la glucosa en la sangre mayor a 5 miligramos por decilitro. Por ejemplo, en el estado postprandial, cuando hemos comido y una carga importante en este caso de este carbohidrato llegó a la sangre. ¿Preguntas hasta acá? Glucagón. ¿En qué condiciones va a estar trabajando glucagón? Durante la disminución de la concentración de la glucosa en la sangre, cercano o menor a 70 miligramos por decilitro, y particularmente si tuviéramos que hablar de un estado metabólico sería en ayuno. ¿Dudas hasta acá? Ahora, ¿qué enzimas son afectadas, son activadas o son inhibidas por insulina y por glucagón? Anoten, son 3 las enzimas activadas por insulina y 3 las mismas, de hecho, inhibidas por glucagón. ¿Quiénes son las enzimas? La enzima de la reacción 1, la enzima de la reacción 3 y la enzima de la reacción número 10. ¿Quiénes son los nombres? Exocinasa, PFK1 y piruvato sinasa. Exactamente, anoten los nombres ya nada más, ustedes ya se las saben. Activadas por insulina Ajá. que inhiben al glucagón. Inhibidas por glucagón. No que inhiben el glucagón, No, inhibidas. exactamente. Pero encima de insulina y glucagón, antes de que sonara tipo una palabra, o sea, ¿qué hacen? ¿Participan o qué hacen? Regulan. No sé si dije eso o otra palabra, pero hay tanta cosa que se queda olvidada. ¿Cómo que regulan? Pero no regulan por qué. O sea, es que no me refiero de lo que hacen en ese momento, sino que Con respecto a la enzima, supongo, con respecto a la activan o estimulan. Estimulan a la glucólisis. Ok, si activan a las enzimas, estimulan la glucólisis. Se inhiben a las enzimas, inhiben a la glucólisis. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? Sí, me activan, inhiben al glucagón. Claro, reguladores alostéricos. En esta imagen, ¿a quién tenemos? A los reguladores alostéricos. Casualmente, las mismas enzimas que son objeto de la regulación hormonal son las mismas reguladas alostéricamente. Por lo tanto, la enzima número 1, la enzima número 3 y la enzima número 10. Acuérdense que un regulador alostérico va a disminuir o va a incrementar la afinidad que tenga la enzima por su sustrato. ¿Esto de qué va a depender? De que los reguladores alostéricos, ya sea positivos o ya sea negativos, actúen sobre las enzimas, dependiendo de las concentraciones de ATP, de energía dentro de la célula. Si las concentraciones de energía son muy altas, están al tope, van a actuar los reguladores alostéricos negativos, uniéndose a las enzimas. ¿Para qué? Para disminuir la afinidad que éstas tengan por su sustrato.
Pero de lo contrario, si las condiciones de energía son muy bajas, hay muy poco ATP en la célula, entonces ¿qué es lo que se va a querer? Incrementar la afinidad que tenga la enzima por el sustrato, y eso lo va a conseguir un regulador alostérico de tipo positivo al unirse a la enzima. ¿Preguntas? Nombres de los reguladores alostéricos para las enzimas. Para el caso de la exocinasa solo tiene reguladores alostéricos de tipo negativo, y es el ATP y la glucosa 6-fosfato. Vámonos con los reguladores alostéricos de tipo positivo y negativo para la fosfofructosinasa 1, o conocida como la PFK1. ¿Quiénes son los positivos? AMP, ADP y la fructosa 2,6-difosfato. ¿Quiénes son los negativos? El ATP y el citrato. Para el enzima número 10, el AMP, Sergio, silencio por favor. El AMP como positivo, el ATP, la alanina y el acil graso CoA van a ser los negativos. De aquí, la regulación alostérica más importante es realizada sobre la enzima número 3, la fosfofructosinasa 1. De hecho, de las regulaciones más importantes, tanto hormonal como alostérica, son llevadas a cabo sobre la reacción número 3, o sea, sobre la PFK1. Si en algún momento les llegan a preguntar cuál es la enzima alostérica más importante de la glucólisis, la PFK1, la que realiza la reacción número 3. Sí, Marín, dígame. Para esta parte nosotros tenemos que involucrar el incremento de la enzima, o sea, hay este proceso es biológico normal, o sea, hay alteraciones que, porque yo lo entendí que es con agregarle más enzima para que funcione la disminución de ATP. Bueno, que funcione. No, ¿No? O sea, no. En realidad, o sea, supongamos que nuestra célula está trabajando, vamos a decir, a todo lo que da. Mi pregunta, Marín, si está trabajando a todo lo que da la célula, ¿cómo será el gasto de ATP? ¿Será importante o gastará muy poco ATP? no, Claro. Imagínate que es un macrófago y que para mover todo su citoesqueleto necesita ATP, y el macrófago se está moviendo. Entonces en este momento está gastando una gran cantidad de ATP. Entonces, en cascada, ¿cómo estaría en este caso el ATP? Pues muy bajito, ya no estaría como ATP, ya estaría como ADP o incluso estaría como AMP. Entonces, así en estas formas se convertirían en reguladores alostéricos positivos de estas enzimas. ya lo entendí. ¿Quedó mejor? Sí. ¿Dudas hasta acá? Oye, sí. Ahora, ATP es ojo, ya lo habíamos mencionado, para los eritrocitos, la única vía metabólica que proporciona ATP es la glucólisis. De hecho, dependen totalmente del ATP proporcionado por la glucólisis. ¿Qué más? Ojo, dijimos que el cerebro gasta una gran cantidad de carbohidratos, y estos carbohidratos, en el caso de la glucosa, en el cerebro son destinados en gran medida hacia la glucólisis. Juntas para brindar ATP, para brindar energía, como parte del proceso de la respiración celular. ¿Qué más? Vamos a hablar ahora de la glucólisis de tipo anaerobio. ¿Qué es lo que sucede cuando la concentración de oxígeno ha disminuido? Y vamos a poner el ejemplo de un tejido en particular. ¿Quién es este tejido en particular? El músculo. ¿En qué momento podemos observar una disminución de la concentración de oxígeno a nivel de este tejido? Cuando la persona está haciendo una actividad física intensa y vigorosa. O cuando la persona está haciendo una
piruvato. Ojo, pero el destino del piruvato va a ser diferente en condiciones anaerobias, como ahorita el ejemplo que estamos poniendo, una persona que está haciendo ejercicio intenso y vigoroso, una actividad muscular importante, a diferencia del proceso aerobio, en el cual literalmente vamos a obtener a partir de la glucólisis otra vez piruvato. En condiciones aerobias, el piruvato va a ser convertido en el segundo paso de la respiración celular. ¿A qué molécula? ¿Cuál es el segundo paso de la respiración celular? Es la de acetilcoa, la coenzima. Formación de la molécula de acetilcoenzima A. Este es el segundo paso de un proceso de tipo aerobio. Pero en el paso anaerobio, el piruvato es convertido a ácido láctico. ¿Cuál es la enzima que convierte al piruvato en ácido láctico? Se llama lactato deshidrogenasa. ¿Puedo preguntar a la enzima? ¿Y en qué condiciones realiza la conversión, vamos a decir, la formación del ácido láctico a partir del piruvato? Sería cuando hay ejercicio intenso. Disminución, Ejercicio. disminución de la concentración de oxígeno en el tejido y en el ejemplo específico del tejido muscular cuando hay un ejercicio o una actividad física intensa y vigorosa para este tejido. ¿Preguntas? Yo encontré que también en ayuno prolongado, más de 12 horas, empezaba. Puede ser porque están disminuyendo algunas funciones. Ahorita estamos citando únicamente este ejemplo. Ahora, se me está olvidando algo. Ok. Algunos de ustedes, me imagino que a lo largo de su vida han hecho ejercicio y a lo mejor han pasado muchos meses sin hacer ejercicio, pero ese día se les ocurre hacer ejercicio y ¿cómo se sienten al otro día muscularmente? Embarados. ¿Qué es esa sensación de embaramiento? No solo que se libera, sino que se acumula en el músculo. Ahí empieza un proceso de semicristalización. Eso provoca literalmente la obstrucción de la fibra muscular y eso provoca el dolor o la sensación de malestar. Ahora, al paso de los días, ¿cómo va ese dolor? ¿Va disminuyendo o va incrementando? Ojo, si hubiera una lesión, eso es otra cosa, en la fibra muscular, pues sí, el dolor no se va a detener. Pero si estamos hablando que esa molestia es a partir de la acumulación de ácido láctico, va a desaparecer. ¿Con qué vamos a conectar la glucólisis de tipo anaerobia? La vamos a conectar con lo que nosotros ya denominamos, voy para acá, el ciclo de Cori. Punto importante. ¿Qué es el ciclo de Cori? Es el bucle metabólico por el cual el ácido láctico generado en el músculo durante el ejercicio intenso sale del músculo el ácido láctico, es captado por el hígado y en el hígado este ácido láctico o lactato va a ser metabolizado por la vía metabólica, la gluconeogénesis, para sintetizar ¿qué cosa? La glucosa. Esta glucosa puede salir del hígado, César, y Sergio, perdón. Puede salir del hígado y nuevamente reabastecer ¿a quién? Al músculo. Esto se denomina el ciclo de Cori. Entonces yo les pudiera preguntar en el examen, ¿qué conexión tiene precisamente la glucólisis anaerobia con el ciclo de Cori? ¿Y en qué momento se está presentando y en qué tejido? ¿Preguntas? Listo.
acetilcoenzima A. Dijimos que para formar a la molécula de acetilcoenzima A necesitamos al producto de la glucólisis. ¿A qué producto me refiero? Al piruvato. Es una molécula de 3 carbonos. Esta molécula de 3 carbonos va a ser convertida a acetilcoenzima A. Para que sea convertida a acetilcoenzima A, primero se les tiene que quitar ¿qué? Un carbono. Este carbono va a ser eliminado en forma de CO2. A estos 2 carbonos reciben el nombre de grupo acetil. Así. Y a estos 2 carbonos, este grupo acetil, se le va a unir una coenzima A. La coenzima A es una coenzima proveniente de la vitamina B5. Y ahora se llama en completo acetilcoenzima A. ¿Hay alguna enzima o algo que Claro, es la piruvato deshidrogenasa y en realidad no es una enzima, es un complejo enzimático. El complejo enzimático está compuesto por 3 enzimas, E1, E2 y E3. Entre las 3 se van a encargar de qué cosa: descarboxilar al piruvato, realizar en él reacciones de óxido-reducción y posteriormente unirle la CoA para que quede lista la estructura de la acetilcoenzima A. ¿Dudas? Que forman el complejo. ¿Les puedo preguntar el nombre del complejo? Que realiza el segundo paso de la respiración celular. La piruvato deshidrogenasa. Exacto. Hace el segundo paso de la respiración. Aerobia. O sea, justamente el último paso de la glucólisis para convertirse en piruvato, ¿no? Más bien, ya no es paso de la glucólisis. Es el ciclo de el Krebs. siguiente paso de la respiración. Ya acabó. ¿Por qué? Porque ya obtuvimos a piruvato. A piruvato. Ahora, ojo. Deshidrogenasa. ¿Cómo de qué? ¿Cuál es el nombre del complejo enzimático que elimina el carbono de la molécula de acetilcoenzima A? Tantas que preguntan. Bueno, más o menos. Lo podría preguntar como complejo, que sería lo más correcto, o lo podría preguntar como enzima. Piruvato deshidrogenasa. Ajá. Ojo. Yo creo que me voy a educar y lo voy a preguntar correctamente. Complejo enzimático. Ok. Si lo preguntara. Ahora, de la acetilco. La acetilcoenzima A, acuérdense que es una molécula de alta energía, porque tiene un enlace, en este caso, bioéster rico en energía. Luego vamos a explicar un poquito más de esto. Ya tenemos formada a la molécula de... ¿Dónde está mi diapositiva? No, ¿por qué la perdí? Vamos a ver. No, aquí está. Ajá. Ya tenemos formada a esta molécula central. De hecho, nosotros previamente ya habíamos hablado que esta molécula de acetilcoenzima A puede ser originada a partir del catabolismo de los carbohidratos, que es lo que estamos explicando ahorita, pero también la puedo obtener a partir del catabolismo de los lípidos, pero también la puedo obtener a partir del catabolismo de los aminoácidos. Aquí la ruta que yo estoy siguiendo es la entrada al ciclo de Krebs, pero también puede ser utilizada para la síntesis de ácidos grasos, pero también puede ser utilizada para la cetogénesis, pero también puede ser utilizada para la síntesis de esteroles como el colesterol. Entonces es una molécula súper importante. ¿Listo? Vamos a lo que sigue.
Acuérdense, recibe 3 nombres: ciclo del ácido cítrico, ciclo del ácido tricarboxílico, ciclo de Krebs. Ojo, es una secuencia de 8 reacciones. En esta secuencia de 8 reacciones se van a oxidar a la molécula de acetilcoenzima A. ¿Cuántos carbonos lleva la molécula de acetilcoenzima A? 2 carbonos. Ojo, productos finales del ciclo de Krebs: 2 moléculas de CO2, un ATP por fosforilación a nivel de sustrato, 3 NADH y un FADH. Acuérdense que estos 3 NADH y este FADH son transportadores de alta energía, y estos transportadores de alta energía van a ser utilizados por el paso número 4 de la respiración celular. ¿Cuál es el paso número 4? Cadena transportadora de electrones, que va a permitir la fosforilación de tipo oxidativa. ¿Ok? Ojo, es una vía metabólica totalmente sin ausencia de, más bien, sí, o sea, no hay oxígeno. ¿Qué le sucede a esta vía? No funciona, no trabaja. ¿Ok? Ojo, ¿dónde ocurre? En la matriz mitocondrial. 7 de sus 8 enzimas se encuentran en la matriz, una no. ¿Quién es la que no se encuentra en la matriz? Succinato deshidrogenasa. ¿Dónde se encuentra la succinato deshidrogenasa? Ella forma parte del complejo número 2 de la cadena transportadora de electrones. Por lo tanto, se encuentra inserta en la matriz, en la membrana interna mitocondrial. ¿Ya notaron eso? La sexta. Del ciclo de Krebs es la sexta enzima, pero esta no se encuentra en la matriz, esta se encuentra formando parte del complejo número 2 de la cadena transportadora de electrones. Ahora, ojo, en algún momento quizás les pregunten esto: el ciclo de Krebs es anfibólico. ¿Qué quiere decir? Ahorita, bueno, no ahorita porque ya no lo vamos a describir, pero cuando lo describamos, el carácter que vamos a describir es catabólico, o oxidación de la molécula de acetilcoenzima A. Pero algunas de las reacciones trabajan en la síntesis. Como trabajan en la síntesis al mismo tiempo que llevan la dirección de tipo catabólico, al ciclo se le conoce como anfibólico. ¿Preguntas? Ok, ¿qué dijimos? El ciclo precisamente es tanto catabólico como anabólico. Permite la síntesis. La síntesis. ¿De qué permite la síntesis? De porfirinas, de algunos aminoácidos o de elementos que van a ser destinados a la síntesis, por ejemplo, de ácidos grasos. Por eso es considerado de tipo anfibólico, porque tiene su dirección catabólica, pero algunas por la oxidación de la acetilcoenzima A. Y anabólico, porque algunos de los metabolitos intermediarios son utilizados para la síntesis de porfirinas, de algunos aminoácidos, y algunos metabolitos intermediarios van a ser destinados a la síntesis de ácidos grasos. Hasta aquí llegaría el examen del día jueves. Hasta que vamos a ver. Toda la descripción general de la clase. Todas las. Ahí sí. En segundo.